Bienvenidos de nuevo. Esta es nuestra lección número 3. Hemos introducido un método de predicación bíblica o de predicación expositiva, que son 7 pasos. Estudie el texto, estructure el texto, obtenga la proposición central del texto, calcule o obtenga o defina el puente propósito. Quinta, la proposición central del sermón. Sexta, estructure el sermón. Y por último, el 7º paso, que es predique el sermón. ¿Cómo predicarlo? En el primer paso, estudiamos lo importante de poder observar de manera puntual las partes de un párrafo específico, de una sección de la escritura específica. Y vimos la importancia de encontrar el significado de esas palabras, ya sean pequeñas o ya sean grandes. Ahora vamos a entrar en el paso número 2, que es estructurar el texto. Lo que buscamos aquí es entender la estructura de ideas, ideas primarias, ideas secundarias o ideas terciarias, y cómo se relacionan unas con las otras. La pregunta es, ¿por qué esto es importante? Y quisiera ilustrárselo de la siguiente manera. Allí lo que usted tiene son 2 fotos. Tiene 2 fotos sobre un automóvil. En una tienes prácticamente una foto, y en la otra lo que tienes es el diagrama de las partes y cómo funciona el automóvil. El automóvil está diseñado para entregarte un servicio, para poder lograr llevarte dentro de muchas otras cosas, de un lugar A a un lugar B. Ahora, ¿cómo es que pudieses tú utilizar más, o cómo pudieses, si tuvieses que enseñar sobre un automóvil y cómo funciona y cómo éste logra sus propósitos, qué utilizarías? ¿Cuáles de las 2 fotos utilizarías? Una donde tienes prácticamente una visual de la parte externa, superficial del automóvil, o una donde tienes las partes que lo componen y cómo estas están correlacionadas unas con otras y hacen posible que se pueda proveer el servicio que él da, de llevar de un lugar A a un lugar B. ¿Con cuál, si tu trabajo fuese enseñar sobre cómo funciona un automóvil, cuáles de las 2 diagramas utilizarías? Uno donde solamente puedes ver por encima lo externo del automóvil, o una donde puedes entender un poquito la parte externa, pero sí primariamente la parte interna, cómo está compuesto y cómo se correlacionan las partes. Bueno, yo creo que posiblemente escogerías, al menos yo escogería la segunda. Si voy a enseñar sobre cómo funcionan los automóviles y cómo puedo tratar el automóvil de una manera correcta, mi hermano y mi hermana, yo escogería uno donde yo puedo entender las partes y la correlación que tienen las partes unas con otras. Igualmente es con un texto. Si nosotros queremos entender específicamente cómo un texto funciona y el significado de él, necesitamos estructurar las partes y poder entender cada una de ellas, cuáles son las partes primarias, las partes secundarias y si hay partes terciarias. ¿Por qué es importante? Porque el autor posiblemente organizó su información de una manera estructurada y le dio énfasis a lo que es principal, no le dio énfasis a lo que es secundario, no le dio énfasis a lo que es terciario. Nosotros, si queremos ser fiel con el texto, pudiésemos saber y tratar de entender cuál es el orden que le dio a las prioridades. Sé que mientras yo le explicaba a usted esto, te distrajo un poco esta imagen. Bueno, la puse ahí para ilustrar lo que normalmente cuando yo estaba en el colegio, en la escuela, me hacía sentir la gramática. Algo parecido a como mi amigo aquí de la foto está expresando. Cuando hablamos de verbos, sujetos, cláusulas, frases preposicionales, pronombres, artículos, realmente no era un tema, no era uno de mis temas favoritos. No sé en tu caso. El problema es de que cuando entramos al aspecto de analizar la palabra de Dios, Dios queriendo revelarse, dándose a conocer
a los hombres y a las mujeres. A veces tomamos la gramática como algo que simplemente no es importante. Y hay una tendencia en aquellos que estudiamos, la leemos, inclusive la enseñamos, de despreciar la gramática. ¿Saben? Otra tendencia es creer de que esos componentes gramaticales no tienen importancia. Y es un verdadero error. ¿Por qué? Porque los autores bíblicos, guiados por Dios, escogieron cuidadosamente la gramática. Comunicaron sus mentes de manera cuidadosa, de manera específica, colocando su experiencia gramatical y usándola para expresar las ideas que estaban siendo inspiradas por el Espíritu Santo. Entonces realmente la gramática comunica, nos permite entender lo que está allí. Si queremos entender qué dijeron, cómo lo dijeron y en qué orden de prioridad lo dijeron, necesitamos entender gramática. Entonces, desde ya te quiero decir de que la gramática es preciosa en sí cuando la entiendes en el contexto de lo que Dios quiso decir y cuando recuerdas de que ella te va a permitir entender mejor lo que Dios comunicó. Una pequeña ilustración que nos da el libro de texto es de que en un texto tenemos huesos grandes y huesos pequeños, y la ilustración y la metáfora que usa es comparándolo con el esqueleto humano. Un texto es como un esqueleto humano, donde vas a tener huesos grandes, donde vas a tener huesos pequeños e inclusive huesos más pequeños. Y esto es un brazo, y vas a tener hueso grande, huesos más pequeños, los huesos mucho más pequeños. Y vas a tener entre ellos conectores, o lo que llamaríamos las articulaciones. Un hueso mayor tiene una articulación mayor, huesos menores tienen articulaciones menores, y los huesos más pequeños tienen articulaciones inclusive o conexiones más pequeñas. Igualmente funciona en un texto. Les doy un ejemplo. Un conector principal. Normalmente, muchas veces cuando tomamos un texto, hay un conector principal en la parte inicial de un texto. Una palabra que normalmente es pequeña. Son de esas palabras que yo subrayaría en verde. Luego viene una idea, una primera idea. Esa primera idea es conectada a dos pequeñas ideas secundarias que describen un poco la idea primera, la ilustran o explican medios de practicarla, y esas dos subideas están conectadas por dos conectores secundarios. Y luego en algunos casos, una de esas ideas secundarias también es explicada por medio de una lista con pequeños datos divididos ya sea con comas o con la partícula i. Entonces, así es como lo que buscamos hacer a la hora de encontrar una idea primaria, y si el autor describió alguna idea secundaria o varias secundarias asociadas a esa primaria, ya sea por un conector secundario, y si también hay alguna otra información terciaria. Y lo que buscamos formar con cada una de las ideas en un texto es una estructura de esta manera: idea 1 con subidea 1.1, subidea 1.2, y la subidea 1.2 tiene una descripción con tres particularidades. Entonces sería idea 1.2.1 y así consecutivamente. Posiblemente una sección de un texto tenga dos ideas principales, y pueda que alguna de ellas tiene ideas secundarias asociadas a esa idea principal. Estructurar el texto tiene que ver con esto: lograr en la sección que escogiste cuáles son las ideas primarias, y si hay alguna idea secundaria asociada a alguna de esas ideas primarias, o inclusive si hay ideas terciarias en énfasis asociados a alguna de esas ideas secundarias. Allí te vas a dar cuenta a qué fue lo que Pablo, Pedro, Moisés, Abraham, Isaías, Jeremías le quiso dar énfasis. El énfasis va a estar en las ideas primarias. Las ideas secundarias no pueden ser estudiadas sin estudiarlas en el contexto de la idea primaria.
Y así te vas a garantizar que le estás dando énfasis a lo que el autor le dio énfasis a la hora de estudiar y a la hora de enseñar. Cuando estructuramos un texto, lo que buscamos es encontrar las secciones de ideas en ese texto. Y luego lo que vamos a hacer es hacer una estructura de resumen con esas ideas. Entonces, primero encuentro, con el punto número 1, primero encuentro las ideas primarias. Y si esa idea primaria tiene correlacionada una idea secundaria. Luego la segunda idea primaria. Luego la tercera idea primaria. Y digamos que ya tendríamos 3 ideas principales de pensamiento con algunas particularidades que son ideas secundarias unidas a cada una de ellas. Luego que tenemos esa estructura, de manera como de bosquejo, luego hacemos un resumen de ese bosquejo, tratando de poner, si eran 3 ideas primarias, ahora voy a colocar un resumen de esas 3 ideas primarias de manera resumida, de manera simple. A la hora de estructurar, de saber cuándo una primera idea empezó y cuándo terminó la primera y empieza la segunda y cuándo empieza la tercera, hay algunas claves que el texto nos da y son claves, algunas muchas veces gramaticales. Entonces, maneras de saber cómo se pasa de la primera a la segunda idea primaria es poniéndole mucha atención y estudiando el tipo de claves que me permiten saber cuando paso de una idea a una segunda. O por ejemplo, hay algunas claves que me permiten saber cuando tengo ideas secundarias. Cuando tengamos ideas, cuando tengamos estas, es lo que tal vez en el gráfico del hueso se llamaban como conectores o como las articulaciones. En este caso pueden ser de 2 tipos. Pueden ser claves gramaticales o pueden ser claves de contenido. Una clave gramatical va a utilizar una partícula gramatical que tiene un sentido. Un ejemplo, porque Manrique ama a Rebeca porque ella es hija de Dios. Ese porque es un conector gramatical. Pero también a veces yo pudiese cambiar el tema completamente y ese sería un marcador de contenido. Manrique ama a Rebeca porque ella es hija de Dios. El hijo menor de Manrique se acerca a él y le dice: papá, te amo. Y ahí sabemos que hay 2 ideas porque el contenido cambió. Una era la correlación entre Manrique y la idea comunicada hacia su esposa Rebeca, y en el segundo una idea que tiene que ver con un tema completamente aparte del primero, que sería un cambio de contenido. A veces podemos tener claves gramaticales o claves de contenido que me permiten entender la diferencia de ideas y el paso de una para con la otra. Cuando hablamos de poder estructurar, necesitamos encontrar las claves estructurales que me permiten estructurar. Esas claves a veces van a tener un cambio de contenido, a veces van a introducir un tema nuevo, a veces vamos a tener repeticiones, entonces sabemos de que es una repetición, pero es una repetición distinta, tal vez del mismo tema, pero ya volvió a decir la misma cosa de distinta manera. Siempre es una repetición, pero igual es una idea con particularidades distintas, así se dan las repeticiones. A veces porque cambia la forma de la declaración, empezó a decirlo de una manera, mira, ahora lo empezó a decir de manera poética, parece que está correlacionando a un versículo del Antiguo Testamento, entonces cambió, tal vez está hablando de lo mismo, pero ahora va a dar un ejemplo de algo que dijo un autor bíblico. Ahí hay un cambio en la forma de la declaración. Para estructurar, lo que vas a tener que hacer como paso número 1 es encontrar las claves gramaticales, las claves de estructura, ya sean gramaticales o de contenido. Vas a tener que tratar de encontrar lo que son las introducciones de nuevos temas para saber cuándo las ideas van progresando. Por ejemplo, es importante que puedas en
Paso número uno de estudio del texto, encontrar los verbos. Los verbos son las palabras que demuestran una acción. Una idea independiente tiene normalmente uno o varios verbos. Pero cuando ya la idea independiente termina y empieza una idea que es independiente de la primera, porque tiene otro verbo, otro sujeto, otro predicado, estás en presencia de una segunda idea. Pueda que las dos estén correlacionadas o puedan que sean completamente independientes. Entonces encuentra los verbos en un texto primero, porque asociados a los verbos están las ideas principales de tu sección de texto. Les voy a poner un ejemplo. Efesios 5:18 dice: y no se embriaguen con vino, en lo cual hay perdición, antes bien sean llenos del Espíritu Santo. Efesios 5:18. Entonces encuentra los verbos. Eso te va a ayudar a saber dónde empiezan y dónde terminan los distintos contenidos de ideas completas en un texto. Ubica los verbos, estúdialos en el paso número 1. Pero ahora trata de asociar a los verbos ideas independientes. A veces dos verbos forman una primera idea, pero los siguientes verbos forman la segunda. A veces hay cláusulas entre la primera idea y la segunda, y esa cláusula es secundaria a la primera. Y no hay verbos allí. Entonces quiere decir de que acuérdate de esto, cuando no hay verbo en una sección de texto, esa idea no es independiente, es dependiente de la anterior o de la siguiente, que tiene independencia verbal. Y esto es algo importante. Entonces en este caso estudiamos el verbo, un verbo presente, pasivo, imperativo. Ahora, ¿por qué pasivo? Porque quiere decir de que el sujeto no hace la acción, sino que el sujeto recibe la acción. Y eso es algo muy importante. Por eso la gramática, veámoslo en este versículo, dice: no se embriaguen con vino, en lo cual hay perdición, antes bien sean llenos del Espíritu Santo. Sean llenos del Espíritu Santo. Si estudiamos de que la palabra ser llenos es pasiva, la acción no la hace el sujeto. Quiere decir de que nosotros no es que salimos a llenarnos del Espíritu Santo, sino más bien es el Espíritu Santo el que hace la acción de llenarnos, sin que usted y yo en este versículo al menos tengamos que hacer nada. Entonces, ¿cuándo es de que esto sucede? Si a nosotros no nos toca buscar esa llenura, sino que Él la hace porque es pasiva. Bueno, quiere decir, por ejemplo, y vean cómo esto va a ayudarnos en la interpretación a la hora de decidir cuál va a ser la proposición central del texto, de decidir de que Pablo nos está exhortando aquí a no poner ningún impedimento para que la acción del Espíritu Santo de llenarnos se lleve a cabo. Y como un estudio de solamente una partícula, el verbo, en el modo en el que estaba, me permite interpretar de manera más específica, de una mejor manera. Voy a poner otros ejemplos. Por ejemplo, tenemos ahora sujeto y objeto. Es muy importante. El sujeto es quien actúa y el objeto quien recibe la acción. Es importante cuando hay un mandato saber quién lo está emitiendo y quién es el receptor de ese mandato, y no confundir uno con el otro. En este ejemplo, Filipenses 2:3, sino con humildad unos a otros, estimando superiores que a sí mismo. Entonces el orden es crucial. Estimar es el verbo, otros es el objeto de ese verbo. Pablo dice que la marca de la humildad, al menos aquí en este texto, la marca de la humildad debe de ser establecida por la relación entre creyentes. Entonces, saber el orden de las cuestiones me permite entender el significado de la enseñanza que el texto está emitiendo. Ahora, cuando hablamos de claves gramaticales, tenemos modificadores. Un ejemplo de un modificador. Estas son palabras que describen con un adjetivo, pero no son adjetivos. Describen como lo hacen los pronombres, pero no son pronombres. Amplían el significado de la palabra que modifican. Son escogidas para dar un significado importante.
Les ponemos otro ejemplo. Filipenses 4:19. Pero mi Dios suplirá toda necesidad de ustedes según la riqueza de Él en gloria en Cristo Jesús. ¿Dónde está un modificador? Este es el modificador. No deseos, pero necesidades. ¿Cuáles necesidades? Todas. Toda es un modificador. Es una palabra importante que me amplía, me vuelve muy claro cuál es la necesidad que Dios suplirá a la hija y al hijo de Dios. Toda necesidad, sin dejar. Y esto, entender esa partícula me permite interpretar a la hora de presentar la PCT una idea tan clara, sin dejar nada por fuera. Toda necesidad será suplida según la riqueza de Él en gloria en Cristo Jesús. Y me permite poder establecer palabras como la seguridad que el creyente tiene en momentos de necesidad. Completa suplemento por parte de Dios de lo que verdaderamente necesitamos. Esa partícula toda la puedo conectar y convertir en aseveraciones específicas que describe esa partícula específica. Claves gramaticales, también tenemos las frases preposicionales. Estas son proposiciones de palabras pequeñitas que dicen dónde se dio la acción, como por ejemplo ante, bajo, con, contra. Estos son preposiciones. Una frase preposicional va a tener una preposición, pero también va a tener un aspecto. Veamos un ejemplo. En Cristo. La preposición en. ¿Pero qué quiere decir en Cristo? Me establece específicamente el ámbito en el cual se va a dar a cabo esa acción. Perdónense los unos a otros en Cristo. Bueno, hay que tener entonces la capacidad del Espíritu Santo para poder analizarnos los unos a los otros, para poder desplegar ese perdón. En un principio, ¿cuándo? En ese momento específico que se dio la acción. Cuando hablamos por el Espíritu, ¿cuál es el medio que me permite realizar la acción? Por el Espíritu. Entonces quiere decir que esa acción no se puede hacer si no es por medio del Espíritu. Entonces, son partículas que si le pones atención tienen gran importancia a la hora de interpretar lo que el autor está diciendo. Y el autor las escogió porque así como usted y como yo somos expertos emisores gramaticales. Lo que pasa es que ahora que necesitamos es ir un poquito más despacio para analizar por qué utilizamos lo que utilizamos a la hora de hablar. Muy bien, tenemos conectores, llamados también marcadores. Estos conectores en un texto los vamos a calificar como principales y como secundarios, y si hubiese terciarios también. Una idea primaria está dada normalmente por un conector principal. Y si hay alguna idea secundaria unida a esa idea primaria, le vamos a llamar secundaria. Y eso nos va a permitir encontrar la estructura de ideas de un texto. Un ejemplo. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y serán mis testigos, o me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuáles serían los conectores allí? En el primer caso de Hechos 1:8, el primer conector, si este es el versículo que estuviésemos estructurando, es pero. Ahora, pero es una objeción, es una pausa, es un contraste. Ahora, con lo que lo está contrastando. Para entender 1:8 necesitamos ir a 1:7 o a 1:6 para entender por qué la posición del pero. Eso sería un conector principal. Pero recibirás poder cuando nos está describiendo la acción que los discípulos van a recibir. Poder. Van a recibir poder. Ahora, establece un conector secundario el tiempo en el cual iban a recibir este poder. Pero la idea primaria la tienes el conector primario, por lo tanto el verbo primario, y tienes la idea principal.
Cuando tienes un actor secundario, lo que tienes es presencia del punto 1 y del presencio punto 2. Esta es la acción y esto es el tiempo de la acción. Dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y conector secundario. Entonces, no solamente cuando venga, van a recibir poder, cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿Y qué va a suceder cuando recibamos? ¿Para qué es ese poder? Bueno, van a poder ser mis testigos en Jerusalén, en Judea y demás. Cuando tenemos una repetición como estás enfrente de una lista, tienes que poner atención a esos conectores pequeños también. Muy bien. Los conectores pueden ser palabras pequeñas. Ellos van a dictarnos tanto la estructura como el significado de un texto. Y acuérdate, es importante entender la estructura de ideas en un texto. Esto es una pequeña tabla que encontré en el libro de Don Howard Hendricks, que nos permite entender algunos tipos de conectores y palabritas pequeñas. Entonces, por ejemplo, que normalmente tienen un significado adherido. Cuando dice, por ejemplo, porque puede ser de razón de causa o razón de efecto. Una partícula como entonces normalmente presenta un tiempo de clímax en la narración. Entonces, y sabes que ahí estás posiblemente enfrente de una idea que quieres enfatizar a la hora de definir cuál es el mensaje principal. Cuando tienes pero, sabes que lo que tienes es contraste. Cuando tienes así que, lo que tienes es una subidea o una idea nueva que te habla sobre el resultado de la acción anterior. Cuando tienes, por ejemplo, medios, puedes tener una acción primaria y luego dice por medio de, y ahí estás, medios sobre los cuales posiblemente puedes practicar el verbo de la idea primaria anterior. Eso permite a ir entendiendo mucho el significado de por qué se dicen las cosas en un texto. Esto espero que te pueda ayudar o me les pueda ayudar un poquito a entender cuando se encuentren esas partículas en el texto. Cuando las estudias en paso número 1, puedes definir que están dando un significado específico aquí. Y luego cuando lo interpretas y lo pones a nivel de la estructura, los puedes marcar para saber que tienes en algún caso la entrada de una idea primaria nueva o una idea secundaria relacionada a la idea primaria anterior. Veamos un ejemplo. Vean Romanos 1, 24 y 32. Específicamente los he puesto en negrita. Tal vez por el video no se ve. Pero lo que quiero es aquí en 24 y luego en 25 y luego en 26. Tenemos tres partículas que denotan causa y efecto. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios, incorruptible en semejante de imagen de hombre, corruptible de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Cuáles son los verbos en ese parrafito? Porque lo que va a decir después tiene que ver con la idea anterior. Entonces allí específicamente dice que se envanecieron en sus razonamientos. La acción primaria aquí lo conocían, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Lo que hicieron fue envanecerse en sus razonamientos, envanecerse en su necio corazón. Pero aquí está mi idea primaria, envanecerse. Y lo que sucedió es que su corazón se entenebreció. Hicieron esto, profesaron ser sabios, necios, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre. Todo esto lo hicieron. Puede haber varias acciones allí. Ahora dice, por lo cual. Y eso es una partícula de efecto.
El hecho de que se envanecieron en sus razonamientos, que profesaron ser sabios, que cambiaron la gloria de Dios, el resultado fue, veamos, a ver, esto es una partícula del resultado. Entonces, cuando estamos estudiando el texto en paso número 1, encontramos esas partículas y las correlacionamos a ver si tienen un significado específico. Lo que quiera que diga aquí para abajo fue el resultado de estas dos cosas. Entonces aquí tenemos las acciones que provocaron ciertos resultados. Idea número 1, idea número 2. Promotor del primer resultado, primer resultado. Entonces dice que Dios los entregó a la inmundicia. Entonces tenemos la idea número 1 y el resultado número 1 de la idea 1. Luego dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Luego dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Resultado número 2. ¿Tiene sentido? Dos partículas, por lo cual, por esto, que son de resultado. Si hay dos partículas de resultado, me voy antes a la idea primaria, porque esa fue la idea primaria que creó este resultado. Entonces, ¿cómo luciría esta estructura? Bueno, esta estructura luciría una idea específica que hicieron los hombres, idea primaria, no voy a decir las secundarias. ¿Cuál sería la segunda idea primaria? El primer resultado. ¿Cuál sería la tercera idea primaria? El segundo resultado. Ahora, luego vamos a encontrar conectores secundarios que pudiesen ayudarme a entender cada idea primaria. Entonces, en el caso de la primera idea, el hecho de que se envanecieron, también sabemos de algunas subideas secundarias. La idea primaria es que se envanecieron, pero da una información secundaria. Lo que debieron haber hecho y lo que no, y lo que terminaron haciendo. Debieron de haberlo conocido, glorificado, porque lo conocían, lo debieron haber glorificado, le debieron haber dado gracias. Ah, no, pero se envanecieron. Entonces la idea es que se envanecieron, pero nos dan información extra secundaria de lo que debieron de haber hecho si hubieran apreciado la revelación que Dios les estaba dando de su propio carácter. Igualmente, esa idea yo la pondría como secundaria debajo de la acción que se envanecieron en sus razonamientos. Y ahí voy colocando cada una de las partes en un bosquejo. Este es un ejemplo en Gálatas 5, 19, 23 de lo que sería un contraste. Empieza a decir, las obras de la carne son lascivia, inmundicia, fornicación, adulterio. Luego, más el fruto del Espíritu, obras de la carne, obras del Espíritu. ¿Cómo me di cuenta? Por la partícula de contraste. ¿Tiene sentido? Y así ya tengo idea primera, idea segunda. Una partícula de propósito. Bueno, específicamente hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito ¿para qué? Partícula de propósito. La acción que se hizo y el propósito para el cual fueron accionadas esas acciones, valga la redundancia. Fueron escritas con un propósito. ¿Qué fue lo que fue hecho por los apóstoles sobre las acciones de Jesús? ¿Y cuál fue el propósito de escribir esas acciones? Dos ideas. Claves de contenido. A veces la estructura no la dicta un conector gramatical, pero más bien un cambio de contenido, como tal vez lo mencionamos al inicio. Un cambio de tema, una repetición, un cambio de formato. Ahora, para hacer un resumen de lo que he dicho, lo primero que debes de hacer es identificar, para estructurar un texto, debes, número 1, identificar los marcadores. Márcalos con verde, palabras pequeñas. Todos los marcadores estructurales posibles. Número 2, ve a ver cuáles son principales y ve a ver cuáles son secundarios o si hay terciarios.
que te puedan dar la clasificación del énfasis que dio el autor en ideas. Luego trata de entender el significado de cada una de ellas, basada en la tablita que te adjunté. Bueno, esta partícula primaria ¿qué es el significado? Es una partícula de propósito, significa el propósito. Lo que tengo seguido es el propósito de lo que va a hacer. Y ahí vas haciendo eso con cada una de las partes. Y por último, ordena ese bosquejo de manera general. Vamos a hacer un ejemplo con Esdras 7:10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esdras, palabra importante que hay que estudiar. Preparado, ¿qué significa? Disponer o algo parecido. Corazón, ¿a qué se refiere con corazón? En lugar de las emociones, de las intenciones, de los deseos. Inquirir, ¿qué significa en aquellos tiempos? Cumplirla, enseñar, paso número 1. Luego vamos a poner en práctica, identifiquemos todos los marcadores. Entonces tenemos porque, para. Luego ahora entendamos el significado de ellos. Entonces en el caso de porque, razón, para propósito, para propósito. Tengo la razón. Ahora, ¿cómo entiendo la razón? Tengo que irme al versículo anterior para entender por qué esta es la razón de qué. ¿Por qué es que Esdras hizo esto? Y atrás está la razón. Luego, tenemos el propósito de esta acción. 3 propósitos. Tenemos una idea primaria, una idea secundaria, una 1.2, un 1.3 y un 1.1, 2. 1.3. Veámoslo de esta otra manera. Entonces ahora sí, vamos a la siguiente parte. Entendemos el significado de cada una de ellas y ahora resumen, bosquejamos. Esdras preparó su corazón para inquirir la ley, para cumplirla, para enseñar la ley. Este es el conector. Entonces sabemos de que esta es la idea primaria, que preparó su corazón. Ya para ese momento hemos investigado el significado. Lo preparó para, número 1, inquirir la ley. Número 2, para cumplir la ley. Número 3, para enseñar la ley en Israel. Tanto la sección de estatutos como la sección de decretos. ¿Ven? Esto es lo que busca, con una sola idea primaria, establecer las secundarias y hasta las terciarias. Establecemos idea número 1. El siguiente conector que me da ideas secundarias y si hay algún siguiente conector que me permite establecer terciarias inclusive. Y esta estructura que está así es lo que busca resumir la estructura. Esta sería un bosquejo de la primera idea o de la idea en Esdras en ese versículo específico. Ahora, ¿cómo lo resumo? Bueno, la manera de resumir eso es de que preparó su corazón para estudiar la ley, para cumplirla, para enseñarla, tanto decretos como estatutos. Y eso se puede limpiar un poco más ya en 3 declaraciones completas. Esdras había preparado su corazón para estudiar la ley del Señor. Esdras habría preparado su corazón para cumplir la ley. Esdras había preparado su corazón para enseñar la ley de Israel, ya sea estatutos o decretos del Señor. ¿Cómo se hizo eso? Porque cuando tenemos una idea primaria, las secundarias hay que tratar de entenderlas a la luz de la primaria. Preparó su corazón no solamente para estudiar, preparó su corazón para cumplirla, preparó su corazón para enseñarla. Ahora, enseñarla no solamente es una sola acción, era tanto decretos como estatutos. Y así es como podemos llegar a esa última etapa de la estructura, que sería tener declaraciones específicas. Espero que haya sido de ayuda este ejemplo. Siempre en una idea, en un texto, esto es lo que vamos a tratar de establecer. Un bosquejo de una idea primaria, el bosquejo de la segunda, el bosquejo de la tercera. Veamos este pasaje. Este pasaje es precioso y con esto creo que voy dando término a la enseñanza de hoy.
Ese es uno de mis pasajes preferidos, 2 Corintios 1, 3 al 5. Bendito el Dios y el Padre del Señor nuestro, Jesucristo, el Padre de las misericordias y Dios de toda consolación, el que nos consuela en toda tribulación nuestra, para poder nosotros consolar a los que en toda tribulación, mediante la consolación con la que somos consolados nosotros mismos por Dios. Porque así como abundan los padecimientos de Cristo para con nosotros, así por Cristo abunda también la consolación nuestra. Es un precioso pasaje. Vamos a estudiarlo. Bueno, paso número 1, estudio el texto. Establezco las palabras y me voy a tratar de encontrar el significado en el lenguaje original. Bendito es como una declaración de que alabado seas. ¿Qué significaba? Misericordias, bueno, sustantivo de compasión, amabilidad. ¿Qué significaba? Consolación. Bueno, consolación significaba, es como este gozo específicamente. Es un gozo, es un ánimo que viene, es un consuelo que viene producto de una circunstancia difícil específica. Es algo que es provisto por Dios. Y esto es parte importantísima de hacerlo con cada una de las palabras importantes en el texto. Ahí te estoy dando un ejemplo de las palabras primarias marcadas con rojo. Ahora, si ando detrás en el paso número 2, ya pensando en el paso número 2, tengo que pensar en investigar las palabras verdes, que son conectores de qué tipo y qué significado tienen, y los marco con verde. Y qué significado tienen cada uno de ellos. Luego, paso número 1. Entonces eso sería paso número 1, identifico los marcadores. Paso número 2, los clasifico entre principales y secundarios. Paso número 3, bosquejo. Entonces allí lo que veo es una declaración que en realidad no es primaria, que tiene que ver como dándole las creencias, primero alabando a Dios, y ahora sí va a decir la primera idea. El que, primera partícula, nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Luego dice, para, tiene la segunda idea, poder nosotros consolar a los que están en tribulación. Mediante, tercera idea, la consolación con la que nos hemos sido consolados. Entonces, si te das cuenta, la primera partícula es de propósito. La segunda partícula, el significado es de medio o de instrumento. La tercera es de razón. Entonces, paso número 1 para estructurar, identifico los marcadores. Paso número 2, los clasifico. Paso número 3, el significado de ellos. Paso número 4, bosquejo. Y paso número 5, resumo con oraciones completas. Entonces, muy bien, ahora que tengo esto, lo que me estoy dando cuenta es de que alabado es, porque tenemos seguridad de consolación. ¿Cuál es el propósito? El propósito de esa seguridad de consolación es el poder consolar a otros. ¿Qué medios va a utilizar para consolar a otros? Bueno, la consolación con la que fuimos consolados. ¿Por qué razón? Bueno, para que se pueda establecer la firmeza, la certeza de que cuando los cristianos tenemos tribulación, tenemos también consolación prometida. ¿Tiene sentido? Y ahí tenemos posibles 4 ideas. Tantos marcadores tenemos como tantas ideas completas tenemos. Muy bien. Bendito el Señor quien nos consuela en todas nuestras aflicciones. Idea número 1. Bendito el Señor. ¿Qué fue lo que empecé a hacer? Bueno, que esta declaración de bendito del Señor es por esta, por esta, por esta y por esta. Y le agrego esas particularidades a la estructura. Es una decisión personal. Bendito el Señor que nos consuela en todas nuestras aflicciones, quien nos consuela con el propósito de consolar a otros. Ya que estoy redactando un poco en oraciones completas. Bendito el Señor que nos usa para transmitir su consolación a nuestro alrededor. Bendito el Señor, porque así como abunda la aflicción, abunda en Cristo mucha consolación. Y lo que tiene son las ideas principales que Pablo les quiso. Y si te das cuenta, hay una correlación entre ellas, hay un flujo de ideas. Y ahí tienes las ideas principales del texto. Si le das énfasis a las ideas principales del texto, le estarías dando énfasis a lo que Pablo quiso dar énfasis.
Mis hermanos, esa es la clase sobre estructuración. Espero que ya ustedes hayan aprendido en otras clases anteriores un poco más sobre estructurar. Esto es algo que se aprende y se va siguiendo aprendiendo por el resto de los días de uno, a practicar y a practicar cómo estructurar las ideas de un sermón. Muchas gracias y que el Señor te bendiga. Buenas noches.